Vamos a demostrar el teorema de Pitágoras basándonos en el teorema del cateto. Si, por ejemplo, tenemos una semicircunferencia, hacemos una plantilla de circunferencias y dibujamos una circunferencia. Bueno, en esta circunferencia hacemos un diámetro cualquiera. Vamos a hacer, por ejemplo, un horizontal. Bueno, se supone que es un diámetro, pasa por el centro de esa circunferencia. Y ahora lo que hacemos es, por ejemplo, una línea perpendicular en el extremo de ese diámetro. Pasamos una perpendicular o tangente a la circunferencia. Y ahora pasamos esta medida mediante un arco con centro en O y distancia OA. Hacemos un arco que será igual que la medida de la circunferencia, o sea que va a llegar hasta aquí. Bueno, una vez ya que tenemos el arco, ahora lo que hacemos es un cuadrilátero cualquiera. A partir de este segmento dibujo un rectángulo. Vamos a hacerlo mejor para que se vea más claro, más cerca. Dibujo el rectángulo, por ejemplo, aquí, de manera que esta línea sea paralela a la tangente y por este punto hago una línea paralela al diámetro. Levanto una vertical y ahora me corta arriba la circunferencia en este punto, que uno con estos dos. Sabemos por un teorema de Tales que estas dos líneas forman 90 grados. Y ahora tenemos aquí dos triángulos, ¿no? Realmente tenemos tres. Vamos a marcarlos. Hago una proyección. Entonces dibujo primero el menor, siguiendo esta dirección y haciendo paralelas, paralela a esta. Dibujo luego el mediano, siguiendo esta dirección. Cojo esta medida y tengo aquí el mediano. Y por último dibujo la suma de ambos, como vemos, tres triángulos. Bueno, sabemos que esos tres triángulos tienen siempre un ángulo de 90, que es este y es este. Sabemos también que en estos dos triángulos este ángulo es igual que este, mientras que en estos dos tenemos que este ángulo es igual que este porque es el mismo, ¿no? Bueno, entonces, si realmente aquí tenemos uno rosa y uno azul y uno negro, pues al tener uno negro y uno azul aquí habrá uno rosa. Y lo mismo al tener uno negro y uno rosa, como aquí, el tercero será igual al azul. Eso quiere decir que los tres triángulos son exactamente iguales de forma, aunque tengan distinto tamaño y distinta disposición. Bueno, entonces podemos escribir que si los tres triángulos son iguales, ya puedo decir, si por ejemplo a este segmento le llamo por ejemplo a este le llamo B, y voy a coger por ejemplo a este le llamo C, pues tengo que si divido A entre C, va a ser lo mismo que dividir C entre B, y vamos a ver por qué. Porque A por B es realmente el área de este rectángulo. O sea, si despejo aquí tengo A por B es igual a C por C. Mientras que ahora si cojo C y lo multiplico por sí mismo, C por C me da este cuadrado. Y este es el teorema del cateto. O sea que esto es C, entonces ya tengo que A por B es igual a C por C. ¿Y por qué esto es cierto? Pues por lo siguiente. Tenemos aquí que esta medida A es en realidad esta de este triángulo. Lo marco aquí, es esto. A. Y ahora tenemos que C es esto. C. Bueno, pues como los triángulos son proporcionales, si yo divido A entre C, o sea, la hipotenusa entre el cateto menor, A entre C, será lo mismo que dividir C entre
B. Y B le llamamos realmente a esto de aquí. O sea, dividir el cateto mayor la hipotenusa entre el cateto menor será lo mismo que dividir también en este otro, pues dividir, como decíamos, la hipotenusa entre el cateto menor. Pero a esto le llamábamos C y a esto le llamábamos B. O sea, será lo mismo que dividir C entre B. O sea que esto es cierto. Por proporcionalidad sabemos que es cierto, ya que los dos triángulos son iguales. Entonces esta igualdad es cierta. Y si es cierta y despejamos, tenemos que el producto de A por B es lo mismo que el producto de C por C, o lo que es lo mismo, este rectángulo tiene la misma área que este. Y como ambos tienen la misma área, si yo hago este dibujo que hice aquí, lo hago también del otro lado, pues tengo ahora este otro rectángulo que paso realmente esta medida, en vez de pasar esta medida para aquí, pues cojo esta medida, la paso para aquí, y tengo el rectángulo y tengo su segmento correspondiente aquí, con su cuadrado correspondiente. Bueno, como vemos es lo mismo que he hecho aquí, pues lo hago de este lado. ¿Qué diferencia hay? Porque en realidad, pues esto, vamos a poner en otro color, pues es un poco más grande. Pero bueno, vemos que es lo mismo, escoger este rectángulo, su área, y sabemos que es igual a la del cuadrado que se apoya en esta línea. Pero también sabemos que la hipotenusa al cuadrado, que es en realidad este rectángulo, es igual a un cateto al cuadrado, que es este, más el otro cateto al cuadrado. Entonces sabíamos que como esta área era igual que esta y esta era igual que esta, ya podemos decir que esto al cuadrado, o sea, la suma de las dos áreas, es igual a la suma de los cuadrados sobre los lados de este triángulo. Con lo cual, a partir de esto, que es una parte del teorema, o sea, es una parte del teorema que es directamente el teorema del cateto, y el teorema del cateto de este lado, sumando ambos, pues sin necesidad de recurrir al álgebra, ya vemos que la suma de estos dos rectángulos es igual a la suma de estos dos cuadrados. Y eso realmente es el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado, que es esto, hipotenusa al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. De esa manera se demuestra a partir del teorema del cateto el de Pitágoras.